Hoy es 9 de mayo. En Colombia estamos celebrando, si es que algo se puede celebrar en Colombia, el Día de la Madre. Hoy es el día en el que los hijos le celebran y le agradecen a su mamá por todo lo que ha hecho por ellos. Le manifiestan su amor, le agradecen, le dan regalos, salen a cenar, a almorzar. Normalmente en estas fechas no se puede sacar una cita en un restaurante porque todos están llenos, obviamente antes de la pandemia. Pero hoy hay 39 madres que no están celebrando el día como usualmente lo hacían. Hay 39 mujeres a las que alguien va a dejar de decirles mamá porque no va a volver a hablar. Hay 39 mujeres que perdieron a sus hijos en los últimos 10 días por cuenta de las protestas del paro nacional que empezó el 28 de abril y que al día de hoy sigue con el pueblo colombiano en pie de lucha. En el último capítulo de Serialmente me desahogué y recibí cientos y cientos de mensajes de personas manifestando su apoyo y agradeciendo que usara este espacio. Por eso, hoy me veo en la obligación moral de seguir utilizándolo porque en las calles nos siguen matando. Probablemente el próximo capítulo ya vuelva a la normalidad. Supuestamente estamos presenciando una breve desescalada de violencia, aunque la verdad es que lo que estamos viendo es una escalada de censura. 39 mujeres perdieron a sus hijos en los últimos días a manos de la fuerza pública. 39 mujeres que esperaron, rezando un rosario, a que sus hijos volvieran a casa luego de salir a protestar por un país mejor en paz. Hemos visto videos de la fuerza pública disparando indiscriminadamente contra civiles desarmados, y cuando la comunidad internacional puso sus ojos sobre Colombia y manifestó su preocupación, los militares y policías fueron reemplazados por paramilitares en camionetas blancas que rodearon las protestas para atacar nuevamente a los manifestantes, dejando otras alarmantes cifras de muertos. En Colombia no hay mucho que celebrar. Seguimos siendo asesinados por un gobierno que está concentrando su poder en todas las esferas y que actúa con total impunidad a los ojos preocupados de la comunidad internacional. Un gobierno que desestima la ONU y la llama comunista y castrochavista. Un gobierno que le pide a la Corte Internacional de Derechos Humanos que no se meta en lo que no le incumbe. Un gobierno que abiertamente dice que todos los que protestan son miembros de las FARC y del ELN. Un gobierno que criminaliza la oposición. El mismo gobierno que a principios de siglo propendió la muerte de más de 6.400 personas para hacerlas pasar por guerrilleros, en lo que se conoce como uno de los peores casos de ejecuciones extrajudiciales por parte del Estado. Hoy no es un día para celebrar. Hoy no es un día para desearle felicidad a nuestras madres. Hoy no es un día para Serialmente. Por eso, en el día de hoy, en este programa, quiero aprovechar este espacio para compartirles una entrevista a una de las ONG que más ha estado al frente de todo lo que está pasando en Colombia. Temblores ONG es una institución que ha venido trabajando por visibilizar y por mostrar el problema estructural de la justicia y de la fuerza pública en Colombia. Por eso hoy no seré yo el que hable. Hoy no será una simple diatriba, sino una entrevista en la que ustedes podrán conocer de primera mano lo que está ocurriendo en el país, de la voz de una de las ONG que más nos ha acompañado en esta lucha. Bueno, y tal como lo dijimos esta semana, a través de nuestras redes sociales, queríamos aprovechar este espacio de este capítulo para seguir hablando y visibilizando lo que está pasando en Colombia. Y esta vez no quería que se tratara exclusivamente de mi voz, sino de una voz que ha sido fundamental en todo este proceso. Es por eso que en este caso tenemos invitado a uno de los voceros principales de Temblores, una ONG que ha estado al frente de todos los reportes y que nos ha permitido saber la verdad, esclarecer la verdad que no se ha podido ver en otros lados y que se está viendo en las calles. Entonces, hola, buenos días, ¿cómo estás? Buenos
Elías, muchas gracias por la invitación. Nada, a ti muchas gracias por aceptar este espacio y sabiendo además que están atiborrados de trabajo por este momento, por esta coyuntura tan fuerte que estamos viviendo. Entonces, nada, cuéntanos inicialmente para que la gente sepa qué es Temblores, cómo nació esta ONG, a qué se dedica, qué es en general. Bueno, Temblores es una organización no gubernamental que se creó después de la firma del Acuerdo de Paz en el año 2017 con la promesa de construir un país en paz, de poder visibilizar todo lo que la guerra había impedido visibilizar y atender, digamos, a estas poblaciones que históricamente han sido excluidas, segregadas, discriminadas y violentadas, no solamente por parte de la sociedad civil, sino también por el Estado. Entonces, en estos largos 4 años de trabajo, nosotros hemos venido atendiendo, digamos, poblaciones habitantes de calle que han sido excluidas, litigando en favor de sus derechos fundamentales, haciendo atención individual de cada una de las poblaciones para garantizar su acceso a la administración de justicia. Así, a lo largo de todos estos años, pues hemos litigado temas de usuarios de drogas para que no sean perseguidos en el espacio público por parte de la fuerza pública, de habitantes de calle para que las necesidades fisiológicas que realizan en el espacio público no sean sancionadas por la policía. Y hemos hecho informes de derechos humanos que dan cuenta de cómo es la situación de violencia por parte de la fuerza pública y de otros grupos al margen de la ley que violentan a estas ciudadanías. Hemos publicado a lo largo de estos 4 años varios informes. El primero se llama Los Nunca Nadie, en donde hicimos 10 años de violencia homicida contra la población habitante de calle, haciendo un recuento de la literatura histórico sobre cómo esta población ha sido exterminada por grupos al margen de la ley y también violentada por grupos policiales. También publicamos Que Maricada con Nuestros Derechos, un informe que trata de contar 10 años de la implementación de la política pública LGBTI y cómo la falta de acceso a la salud y de violencia por parte del Estado ha sido como su principal problema en estas poblaciones. También publicamos Silencio Oficial, que es un informe sobre el ESMAD y sus 20 años de creación, en donde documentamos cómo al menos 34 personas habían sido asesinadas a lo largo de este periodo. Cuando estábamos terminando de escribir este informe, asesinaron a Dylan Cruz. Tuvimos que cambiar todas las gráficas del informe para poder incluir este homicidio y pues para poder construir un poco de memoria sobre estas muertes violentas a lo largo de estos 20 años. Después pensamos que el problema estructural de la policía había que documentarlo mucho más a profundidad y en ese sentido construimos un informe titulado Bolillo, Dios y Patria, en donde documentamos que en los últimos 3 años, entre el 2017 y 2019, la policía había asesinado al menos a 289 personas, había violentado físicamente a 39.613 personas y había cometido hechos de violencia sexual contra 102 personas. Estos datos provienen de una triangulación exhaustiva de información que proviene del Estado a través de medicina legal. Nosotros insistimos mucho en que el Estado está en la propia capacidad de generar estos diagnósticos y atender estas problemáticas a través de construcción de políticas públicas y cambios estructurales de la arquitectura del Estado colombiano. Ahorita, pues, desde el 2019, en el paro del 21N y la masacre del 9S y ahorita en esto que estamos viviendo, que es como lo peor que ha pasado en la última década de nuestra historia colombiana, hemos venido documentando y abriendo cada vez más canales para que la gente pueda denunciar, se anime a judicializar los procesos y las denuncias no solamente se queden en redes sociales, sino que puedan en verdad garantizar su acceso a la justicia. Genial, genial, genial. Es una labor, digamos, en muchos frentes y sobre todo muy necesaria, pero digamos, ¿por qué creerías tú que es necesaria? ¿Cuál es la importancia de que existan este tipo de ONG en el marco de la conversación nacional y sobre todo en un país como Colombia con tantas coyunturas y tantos problemas? Bueno, yo creo que es muy importante que la sociedad civil y las organizaciones de la sociedad civil tengan un espacio y una voz dentro de una construcción de la paz. Para nosotros es muy importante que el trabajo que nosotros hacemos sea respetado por las autoridades públicas del país y por el Estado y por las demás instituciones. Y creemos que las organizaciones que estamos en este proceso documentando, que no solamente somos nosotros, existen muchas organizaciones como la Campaña Defender la Libertad, que es una coalición de organizaciones, Indepaz y otro gran número de organizaciones de la sociedad civil, nos hemos sentado para contrastar nuestras cifras, presentar lo que está sucediendo, documentar
documentar lo que sucede y poder atender a las víctimas que están siendo perseguidas por parte del Estado. Es un rol fundamental porque creo que solamente así podemos garantizar el acceso a la justicia de las comunidades históricamente vulneradas, de los jóvenes que están en riesgo de exclusión social y de todas aquellas personas que no pueden ser escuchadas y no pueden ser, no encuentran un espacio de participación y de construcción de identidad dentro de la democracia. Y Temblores, ¿cómo se puede llevar a cabo una ONG como Temblores? ¿Cómo funciona? ¿Tiene, digamos, apoyo internacional de la ONU, de alguna otra institución supranacional? ¿O cómo funcionan estas relaciones a nivel global? Las organizaciones de la sociedad civil en Colombia y en muchas partes del mundo, que es a través de proyectos de cooperación internacional, aplicar a grants con organizaciones grandes que donan trabajo de construcción de paz, de construcción de una sociedad más amplia y una sociedad más democrática. Entonces, nuestra forma de financiación es, por un lado, a través de organismos de cooperación internacional, a través de grandes organizaciones donantes que trabajan para construir democracia en todos los países del mundo, y también hemos explorado donantes individuales que les interesa apoyar nuestro trabajo y que las denuncias que nosotros hacemos y los servicios de atención legal que hacemos nosotros puedan ser, pues digamos, sostenibles. También nosotros hacemos litigios estratégicos para cambiar estructuralmente las situaciones, no solamente atendemos las emergencias como ahorita, sino que pensamos un poco cómo poder cambiar la arquitectura del Estado violenta para que garanticemos mayor participación y no discriminación contra ciertos grupos sociales. Bueno, y pasando al tema que nos atañe, a esta coyuntura que estamos viviendo, siendo hoy 9 de mayo, el momento en el que estamos grabando esta entrevista en este podcast, ¿cuáles son las cifras que este paro nos ha dejado en términos de violaciones de derechos y de abuso policial por parte de la fuerza pública? ¿Cuáles son esas cifras que nos puedes compartir? Yo el último podcast utilicé un informe de Temblores para dar una idea de lo que estaba pasando, entonces me gustaría que hoy fuera Temblores mismo quien diera esas cifras siendo 9 de mayo. Bueno, listo, pero creo que es importante aclarar un poquito cómo se da la metodología de recolección de estas cifras. Nosotros desde hace 2 años decidimos crear la plataforma Grita, que como su acróstico lo indica, pretende grabar, registrar, investigar, triangular y asesorar legalmente todos los casos de violencia policial, con la promesa de que las denuncias no se queden en las redes sociales y se extendamos un puente entre la administración de justicia y las víctimas. Y esta plataforma pues tiene una plataforma virtual que tiene varios canales. A través de ellos recibimos todas las denuncias. Como hemos vivido estos días, pues nuestros canales todos han estado saturados día y noche 24/7, recibiendo todas las denuncias de todo lo que sucede en todas las partes del país. Entonces ese es uno de nuestros canales, el formulario importante que se llama Grita, también nuestros canales de teléfono, WhatsApp, correos electrónicos y todas las inbox de las redes sociales. Nosotros cogemos toda esta información, la sistematizamos en una misma base y empezamos a triangular, depurar información, eliminar dobles registros, y después de todo este ejercicio hemos estado lanzando los comunicados de prensa con el conteo diario de lo que sucede en el país. Cada vez quiero decir que esta tarea se nos ha estado volviendo más difícil porque la información comienza a ser más difícil de corroborar, más lento sobre todo el proceso, pues porque ya llevamos 10 días de paro, la información vuelve y llega información de otros días, entonces es un ejercicio muy complicado de hacer, y cada vez entonces nuestro comunicado de prensa está saliendo más tarde. Hasta el día de ayer, en este momento, tenemos que en el registro de Grita hay 1.814 casos de violencia policial, dentro de los cuales destacan preocupante 9 víctimas homicidas presuntamente cometidas por parte de la fuerza. Nosotros insistimos mucho en presuntamente, pues porque no hay ninguna condena judicial, pero hemos corroborado y verificado que estos 39 homicidios fueron cometidos por la fuerza pública a través de videos, testimonios y toda la documentación que recibimos. También resaltan 28 víctimas de agresiones en los ojos. Nosotros no habíamos visto precisamente cómo esta práctica se había normalizado hasta este paro, no lo vimos en el 29N. Ahorita estamos viendo cómo el ESMAD está disparando por encima del pecho de los manifestantes, a su cara y a su
y a su cabeza y a sus ojos. Tenemos 28 víctimas de agresión en los ojos. Tenemos 356 intervenciones violentas por parte de la policía. ¿Esto qué quiere decir? Que la movilización está pacífica, el plantón está tranquilo, no hay ningún hecho de vandalismo ni ningún tipo de acto violento contra bienes públicos o contra la policía, y la policía ha intervenido 356 veces de manera violenta a través de las aturdidoras, las marcadoras, los gases lacrimógenos y pues todas las otras violencias que nosotros caracterizamos y clasificamos. También otros datos preocupantes es que 111 casos de disparos con arma de fuego. La policía armada cubriendo las protestas sociales ha disparado 111 veces al menos. Aquí tengo que hacer énfasis en que nuestras cifras presentan un alto grado de subregistro por todo el tema de documentación y de registro que tenemos. La situación puede ser muchísimo más grave. Y hemos documentado también 12 víctimas de violencia sexual en el marco de estas movilizaciones. ¿Por qué pasa esto? O sea, ¿por qué la policía se comporta de esta manera? ¿Cuál puede ser la explicación a esto? Digamos que alrededor del mundo no siempre hay casos de brutalidad policial. Yo creo que es un tema en general de la policía. Pero esta brutalidad que estamos viendo acá, esta violación sistemática de nuestros derechos, estos abusos, son de verdad que sin precedentes. Por lo menos en lo que yo tengo memoria no había visto que ocurriera en Colombia, y era algo que yo veía que pasaba, no sé, en Siria, en Libia, que contenían protestas con munición real y que violaban los derechos de los manifestantes. Más adelante en Venezuela, y parecía algo lejano de nosotros, y ahora lo estamos viviendo en carne propia en nuestras ciudades, y no es la primera vez. Como bien tú dices, el 21 del N fue así, y también en el 9S también fue así. Entonces parece que se está volviendo una práctica común en la policía, simplemente reprimir, violando todos los protocolos y todos los derechos. ¿Por qué puede estar pasando esto? ¿Por qué se nos está volviendo común que nos maten por pensar diferente? Bueno, mira, aquí hay que aclarar varias cosas. Nosotros estuvimos en varios programas. El 28 de abril, que fue el primer día del paro, comenzamos a advertir desde muy temprano que había un recrudecimiento de la violencia. En discusiones que tuvimos en paneles y en mesas, la gente decía que esto no había sido igual que el 21 de noviembre ni igual que el 9 de septiembre, y pues jamás creímos que pudiera haber algo peor que el 9 de septiembre, que fue cuando la policía asesinó al menos a 14 personas por protestar contra la muerte de Javier Ordóñez, una persona que había sido asesinada por la policía. Entonces estos otros dos episodios previos que ya mostraban, digamos, un recrudecimiento de la violencia, estamos viendo en este momento cómo las cosas están mucho peor, y pues las alarmas que hemos intentado prender dan cuenta de un recrudecimiento muy alto de la violencia. Y aquí nosotros hemos insistido en que este problema es un problema dentro del Estado que tiene varios frentes. Por un lado, el Estado y las instituciones y el partido de gobierno han contribuido en que no diferencian entre lo que es la protesta pacífica y los hechos vandálicos. Uno es un derecho constitucional protegido en el artículo 37 de nuestra Constitución, y lo otro son conductas tipificadas en nuestro Código Penal, que en el discurso estatal, institucional y del partido de gobierno son una misma cosa. Mientras el Estado no logre separar estos dos comportamientos, no va a poder perseguir a unos y proteger a otros, y los mete a todos en una misma colcha. Entonces aquí hay un problema muy grave, y además en este paro se intensificó con el fallo que salió el día anterior, que ordenaba a los alcaldes y a los gobernadores de prohibir, digamos, las protestas sociales por la emergencia sanitaria y por el contagio de COVID. Y esto generó dos cosas: que la gente saliera con más rabia a las calles porque le estaban negando su derecho, o pues un tribunal le estaba dando a los organismos administrativos y ejecutivos de controlar la protesta social y prohibirla, y entonces la gente salió con mucha rabia. Y por el otro lado, la fuerza pública salió con mucha legitimidad para repeler la protesta pacífica. Entonces este hecho ha generado que durante todos estos días la fuerza pública esté completamente legitimada para irrumpir la protesta social pacífica y generar, digamos, violencia contra los manifestantes. Y en ese sentido, pues nos ha preocupado muchísimo este fallo también. Nosotros creemos que este problema de la violencia por parte de la fuerza pública está anclado en la arquitectura de nuestro Estado colombiano, y que no solamente es un problema colombiano, sino que es un problema global, en donde las policías tienen un excesivo uso de la fuerza, un poder muy grande que además se ha visto potenciado por
por las medidas de emergencia sanitaria. Nosotros hemos documentado como, por ejemplo, la policía, a través de sus roles administrativos o sus sanciones administrativas, ha incrementado su poder en el espacio público para controlar quién puede y quién no puede estar en él, multando a personas que salen a trabajar, que no pueden quedarse en las casas, golpeando y agrediendo de una manera muy fuerte a quienes no cumplen las medidas sanitarias, y utilizando todos los mecanismos administrativos de sanción para condenar, digamos, a los ciudadanos que tienen por alguna razón que salir a la calle, porque si no mueren de hambre, porque viven del día a día. Entonces la situación es muy compleja. Hemos documentado como, por ejemplo, en 2019 la policía interpuso alrededor de 200.000 comparendos por, entre comillas, agredir a la autoridad. Y el año pasado esta cifra incrementó en un 500%, es decir, pusieron alrededor de 1.200.000 de comparendos por agresión a la autoridad. Entonces esto denota una constante persecución de la juventud en el espacio público, una constante sanción de sus comportamientos, de su participación en lo público. Entonces hemos llamado el 2020 como el año en que murió el espacio público, y hay que hacer muchísimas cosas para poder recuperar la participación de la ciudadanía en las calles. Entonces todo esto se da dentro de este marco, y nosotros sí creemos que para poder cambiar la situación de violencia es necesaria una profunda reforma estructural a la policía. Bueno, y volviendo al tema del paro, justamente todas estas denuncias que se han dado han sido en parte por redes sociales. Creo que pues tenemos claro que los medios masivos no están cubriendo el paro de una forma, digamos, imparcial, ni mucho menos como sumergiéndose en lo que está pasando. Y fue costumbre durante la semana pasada que todas las noches hubiera reportes de balaceras, de muertos, de persecuciones, de todo tipo de vejámenes que nos han tenido, digamos, con los nervios de punta y que no hemos podido, digamos, conciliar el sueño. Pero ayer pareció que hubo algo de calma. Ayer no hubo tantos reportes, en Twitter no se vieron los videos y las denuncias. ¿Ustedes desde su institución, desde la ONG, pudieron verificar algo de esto? ¿Es verdad que bajaron, digamos, los ánimos, que se bajó un poquito la violencia, o simplemente es que hay una censura desde los lugares de la protesta? Mira, precisamente eso es algo que no podemos afirmar aún, porque hemos recibido también muchísimos reportes de censura, restricción al internet, cortes de luz y toda una serie de prácticas que venimos evidenciando y denunciando desde los primeros días. Digamos que arrancamos con unas combinaciones de cosas que nos preocupan mucho, y es como hemos notado en las noches algunas ráfagas de disparos de policía y cortes de luz. Eso desde los al tercer día del paro lo hemos evidenciado, pero desde hace 3 días hemos evidenciado que nos reportan a nuestras redes sociales, a nuestro teléfono, a través de llamadas. Por ejemplo, algo que sí ha sucedido es que la gente ha llamado más y ha enviado menos mensajes de WhatsApp porque no les salen las comunicaciones. Entonces, afirmar que, digamos, hubo una desescalada de la violencia todavía es muy prematuro. Nosotros efectivamente hemos venido recibiendo menos reportes desde el día de ayer y hoy, desde el día de antier y el día de ayer, pero no podemos asegurar si esto se debe a que hay una disminución del nivel de violencia o hay una censura. Es todavía muy temprano para poderlo afirmar, pero lo que sí te puedo decir es que las denuncias de censura, de cortes de internet y de bloqueos de denuncias están muy presentes en nuestros canales de comunicación. Claro, entiendo. Bueno, esperemos a que esto se esclarezca, porque digamos que sí ha generado una desconfianza, y yo creo que eso ya es algo sistemático del gobierno actual, y es la desconfianza de la gente y de la ciudadanía respecto al gobierno. Entonces lo que se ha visto mucho es un tema como de no creer en ningún portavoz oficial, de no creer en ninguna institución que está diciendo cualquier cosa, y eso va, digamos, también ligado a las denuncias que han desescalado en la última noche. Bueno, sobre todo lo que hemos hablado, me parece importante como que la gente sepa qué pasa con estos reportes, qué pasa con estas denuncias. Además de la importante labor de visibilización, creo que la gente le gustaría saber qué pasa con estos reportes. ¿Se quedan en esto? ¿El tema es visibilizar y denunciar, o vamos a ir más allá? ¿Temblores va más allá? ¿Qué pasa con todo esto, esta información? Bueno, aquí hay varias importantes preguntas. Yo te estaba contando que nosotros habíamos creado la plataforma Grita, que pretendía registrar y
todo este acróstico que quiere decir. Y la última parte de Grita, o sea, era asesorar legalmente. Nosotros estábamos, en principio pensábamos que con una asesoría podríamos acompañar, digamos, las denuncias y que las personas ciudadanas emprendieran en pista. Todo es muy difícil por la falta de creencia en las mismas instituciones del Estado. Decidimos crear otra plataforma ya hace un año también que se llama Policarpa, que es nuestra clínica de justicia ambulante. En esta clínica de justicia ambulante lo que nosotros sí hacemos es asumir la representación y asesoría de cada uno de los casos, y este es el camino que nosotros proponemos a la ciudadanía. Nuevamente, así esté sucediendo todo eso, vengan, intenten creer en el Estado y nosotros les acompañaremos a que pongan sus denuncias ante las instituciones competentes. Y aquí hay muchos procesos, entonces aquí está el proceso disciplinario, los procesos civiles de reparación, los procesos penales, y pues implican muchísimas cosas en un Estado como Colombia, donde la justicia y el nivel de impunidad es tan alto, y no solamente en la generalidad, pero en los casos de además donde la fuerza pública es el actor agresor, el nivel de impunidad es muchísimo más alto porque estos hechos suelen ser juzgados como actos del servicio, que es uno de los problemas estructurales de nuestro Estado colombiano, y es que la Fiscalía tipifica y clasifica los hechos cometidos donde el presunto victimario es un policía como actos del servicio y los transmite directamente a la justicia penal militar. Lo vimos así con el caso de Dylan Cruz, lo hemos visto con casos que estamos llevando desde el 9 de septiembre, y a través de acciones legales un poco más estructurales y globales, donde las víctimas asumen un rol de activismo y liderazgo, hemos logrado interponer tutelas para que estos casos no sean juzgados por la justicia penal militar, sino por la justicia ordinaria. Y yo creo que ese es el camino, pero a nivel estructural. Nosotros estamos diseñando un litigio estratégico para que todos los hechos y actos del servicio no sean juzgados por esta justicia especial, en donde pues hemos visto que prevalece la impunidad y terminan amenazando a las víctimas y toda una serie de prácticas asociadas a la no garantía del debido proceso. Entonces yo creo que el camino sí es que la ciudadanía, que lo hemos visto en estos momentos, nosotros hemos sacado imágenes pidiendo a la gente que por favor grabe el día, el lugar, la fecha y toda esta información, y hemos visto cómo esto tuvo un impacto altísimo, y todos los videos que nos han comenzado a llegar han llegado como por estas distinciones. Es sorprendente, es gratamente sorprendente que en el marco de todo esto que está sucediendo la ciudadanía ya no se quiere quedar callada, ya no teme hacer las denuncias y quiere de verdad generar un cambio en todo lo que está sucediendo. Y en ese sentido, pero también tengo que decir, es que igual dentro de todas las personas que llegan a Policarpa, que son ya personas que quieren poner una acción legal, es muy bajo el porcentaje en comparación con todas las que llegan a Grita a solamente registrar. La gente teme mucho todavía creer en el Estado, creer en la justicia, y también teme mucho embarcarse emocionalmente en un proceso judicial en donde tendrá que enfrentar a la policía y tendrá posiblemente que ser víctima de posibles retaliaciones por la denuncia y vivir amenazas y vivir lo que implica en este Estado colombiano denunciar a la policía. El caso más emblemático, dos de los casos más emblemáticos son Diego Felipe Becerra, el padre del grafitero, y Yuri Neira, el padre de Nicolás Neira, quienes están hoy en día protegidos, exiliados, o uno y el otro protegido por la Unidad Nacional de Protección por haber denunciado que la policía asesinó a sus hijos. Sí, yo creo que eso es una práctica también sistemática y siempre que la policía asesina a alguien, la siguiente noticia es que la familia de la víctima recibe amenazas anónimas, que pues no son tan anónimas, supongo yo. Sí, teniendo en cuenta todo este tema de impunidad, de concentración de poder en el Estado durante el gobierno actual y de todas estas dinámicas que afectan, digamos, la justicia y la democracia, ¿hay algún otro tipo de organismo que pueda ayudar a que estas denuncias tengan otro tipo de final y que no se queden solo en la denuncia, digamos, algún organismo internacional o alguna entidad que, digamos, vele porque esto verdaderamente cambie, o estamos casi que a la deriva dentro de Colombia? Mira, estamos viviendo una situación muy complicada porque la separación de poderes en Colombia ahorita en este momento, quien hace las veces de Ministerio Público, tiene una cercanía y una alineación muy cercana con el gobierno y con el partido de gobierno. Entonces, quienes harían de control en ese sentido, que podrían ser la Procuraduría y la Defensoría, por lo menos que hacen las veces de Ministerio Público, pues están completamente no separadas del Ejecutivo. Y eso tiene unas consecuencias muy graves y las hemos visto durante todo
estos días, y es que apenas 4 días después de toda esta catástrofe, la Defensoría comenzó a sacar cifras de lo que estaba sucediendo. La Procuraduría no está haciendo investigaciones utilizando su poder preferente. Cuando un policía incurre en una falta disciplinaria por algún tipo de delito o comportamiento ilegal, pues debe ser, por un lado, judicializado por la Fiscalía, iniciando un proceso penal. Por otro lado, debe ser investigado por la Oficina Disciplinaria de la Policía. Pero también en estos casos tan graves, la Procuraduría puede adquirir un poder preferente y decirle a la policía: no, yo voy a investigar estos hechos por la gravedad y por el nivel de gravedad. Eso no lo está haciendo la Procuraduría. Nosotros se lo solicitamos constantemente en todos los casos para que no sea quien asume la investigación la misma policía de ese funcionario público, sino que sea la Procuraduría. Y en ese sentido sí hemos estado muy solos. Por eso hemos hecho tanto énfasis en que la comunidad internacional debe estar presente. Y pese a todo eso que hemos visto, de toda esta movilización por todas partes, hemos logrado que la CIDH tenga pronunciamientos. Con las cifras que hemos publicado, vemos que no hay una respuesta efectiva por parte del Estado ni por las instituciones. Entonces, en ese sentido, sí, vamos a seguir insistiendo en activar todos los mecanismos internacionales posibles de presión para la desescalada de la violencia. Nosotros hemos presentado, el lunes vamos a presentar un reporte a la CIDH con todo lo que ha sucedido desde que comenzó el paro. Esperamos que sea un informe efectivo que le permita a la CIDH hacer una visita a Colombia y ver todo lo que está sucediendo. Adicionalmente, pues hemos tenido reuniones con la misión de verificación de la ONU, quienes nos han manifestado también que su preocupación frente a lo que está sucediendo es muy grave, muy alta. Hemos visto cómo en esa misión en la que estuvieron en Cali la semana pasada, esa misión que estaba acompañada de personas de la misión de verificación, más organizaciones vivieron digamos, agresión por parte de la policía. No agredieron directamente a un funcionario de la ONU, pero estaban en una misma misión de verificación, la ONU, con organizaciones, y hirieron a la misión, si me hago entender, no al funcionario de la ONU, pero lo sigue acompañando la ONU. Entonces, digamos que la preocupación sí es muy grande por parte de estos organismos internacionales, y nuestra preocupación es que vemos que no importa tampoco para el Estado que estén los ojos de todo el mundo mirando lo que está sucediendo. Hablando de lo que está sucediendo, ¿qué es lo peor que han recibido en el marco de estas protestas, de este paro? ¿Cuál debe ser la denuncia que más les impactó, por lo menos a ti personalmente, y de la que podamos hablar aquí en medio del podcast? ¿Cuál ha sido esa denuncia, ese caso que uno diga como, este caso ya superó como todo lo que esperaba que pudiera pasar? Bueno, yo creo que hay muchísimos casos que igual es muy triste que nosotros solamente estamos pudiendo presentar cifras. Yo creo que en la tarde de hoy por fin vamos a poder publicar los nombres de las personas que han sido asesinadas en conjunto con Indepaz. Pero yo creo que algo que me ha aterrado y nos ha sorprendido muchísimo son las llamadas de alerta en las noches y la angustia con la que las personas nos han llamado, tratando de solucionar algo, de pedir auxilio, de decir: nos están acorralando, nos van a matar, la policía nos está disparando al interior de las casas gases. Y todo esto ha sido como lo más alarmante que yo creo que hemos vivido. Nunca habíamos tenido este rol de contestar una llamada y lo primero que preguntar es: ¿cómo estás? ¿A salvo? Protege tu vida de esta manera, dando recomendaciones a la gente dependiendo de la situación que nos puede transmitir en ese momento por los teléfonos. Y eso ha sido una de las cosas más impactantes. Hace 4 días en Bosa hubo un episodio en donde había un cacerolazo en un vecindario, estaba toda la gente guardada. Nosotros tuvimos el video y el testimonio directo de la persona que nos estaba llamando, y la denuncia era que por haber estado golpeando cacerolas al interior de las viviendas, el SMAT había disparado gases al interior de las viviendas como para callar a las cacerolas. Eso no es lo más impactante de lo que ha pasado, pero me pareció ya como una forma muy fuerte del Estado está criminalizando de una manera muy violenta la protesta social por hacer el ruido, ¿no? Es como el silencio, es como callar el ruido para silenciar a la gente. Eso me pareció muy impactante. Bueno, yo creo que es
algo propio de este gobierno, algo constante. Y ustedes, por toda esta labor que han venido haciendo y la que hacen más allá del marco de las protestas, ¿han recibido amenazas como institución? ¿Han estado, digamos, en peligro de alguna forma o cómo se ha manejado este tema? Sí, mira, hay varias cosas que hemos recibido, llamadas intimidantes. Personas de nuestro equipo han recibido bastantes, pues, digamos, no amenazas como tal, puntuales, pero sí llamadas intimidantes muy complejas. Nosotros hemos enviado todo esto pues, a los organismos internacionales, hemos recibido alertas en la ONU y eso hemos estado haciendo. El año pasado también recibimos unas amenazas por cubrir todo lo que sucedió el 9 de septiembre. Solicitamos apoyo de la Unidad Nacional de Protección y imagínate que justo en el marco de este paro nos llegó la negativa. Es decir, nosotros ya habíamos solicitado eso el 9 de septiembre, tardó todo un año, casi pues, como 9 meses, en darnos una respuesta y nos dieron una respuesta negativa al tercer día del paro, de este paro. Entonces pues es muy preocupante todas esas coincidencias que uno no sabe qué tal serán, pero pues nosotros seguimos tratando de solicitar apoyo en seguridad y hablando con las instituciones. Nosotros hacemos diálogo con las instituciones y tratamos como de volver a creer en el Estado y convencer a la gente de que crea en el Estado, que crea en la justicia, de que crea en los jueces, y eso pues seguiremos haciendo por ahora. Terrible, terrible. Digamos que pues otra muestra más. Creo que esta entrevista ha sido una muestra completa del problema tan grande que hay. Bueno, te quería contar, este podcast lo escuchan no solo en Colombia, sino en muchos otros países y principalmente en México. ¿Qué puede hacer la gente del común, la gente que está afuera, tanto digamos, bueno, los que estamos en Colombia, pero digamos que no estamos en primera línea, o las personas que están fuera del país y quieren de alguna forma contribuir a mitigar lo que está pasando? ¿De qué manera la gente puede ayudar a mitigar todo lo que ocurre en Colombia actualmente? Bueno, yo creo que es muy importante lo que hemos visto y la solidaridad del extranjero, como movilizándose, sacando plantones, visibilizando las cifras. Yo creo que los plantones dependen de las embajadas colombianas y de los consulados, puede llegar a generar una gran presión muy importante para visibilizar y presionar a todos los mecanismos internacionales de lo que está sucediendo. Eso es muy importante. Hemos tenido también, por ejemplo, un grupo de voluntarios, de personas traductoras que están traduciendo todos nuestros comunicados. Entonces, si alguien quiere vincularse a esto, que nos escriba también, le incluimos dentro del grupo para que pueda visibilizar en otros idiomas lo que está sucediendo. Por ahora tenemos ya cubierto alemán, francés, italiano, inglés. Hay personas que nos escriben pues a partir de todo esto para ayudarnos a difusión. Tenemos también una valla abierta dentro de Temblores para poder ampliar nuestra capacidad de atención legal. Hemos pensado que hemos recibido muchos voluntarios, que ahorita es para nosotros imposible como materializar por temas de seguridad también todas estas ayudas, pero por ejemplo las traducciones son una de las cosas importantes que hemos hecho, rediseñar nuestras piezas y sacar esta información en pancartas, en otras imágenes que circulen. Yo creo que todo ese tipo de cosas pueden funcionar mucho y tenemos pues a través de nuestros canales recibimos como todas las propuestas de ayudas y les contestaremos puntualmente cómo podemos materializar esas ayudas. Yo creo que sí, eso por ahora, y pues la VAC es muy importante. Hemos recibido bastante apoyo y esto nos ha permitido, por un lado, proteger la seguridad de nuestros equipos, atender más casos legales pues, de personas que nos están llamando, amplificar, digamos, nuestra capacidad de atención. Eso ha sido muy importante para nosotros. Y hablando del tema de los lugares de difusión, de los canales de comunicación, me parecería pertinente e importante que nos contaras cuáles son las redes sociales de Temblores, a qué número se pueden comunicar, cuál es la página, por dónde pueden entrar al portal Grita, dónde pueden contribuir dentro del Baki, todo este tipo de cosas que nos cuentes ya para ir cerrando, porfa. Una lista, pues entonces, como les contaba, todos nuestros arrobas en Twitter, en Instagram son Temblores ONG, son @Temblores ONG. Nuestros canales de Policarpa y Grita están abiertos, están en nuestra página web, pero también nos pueden encontrar con temblores.org/grita o temblores.org/grita.
/denuncia_policarpa. Eso todo está en nuestra página. Nuestro teléfono de atención inmediata es 313-677-9720 y ese también es el teléfono de WhatsApp por donde recibimos casi toda la información. Aquí pedimos disculpen antemano si no contestamos a todos los videos que nos envían, que no son de víctimas, sino de personas ciudadanas que nos están enviando videos, porque priorizamos, digamos, las personas que están llamándonos directamente viviendo la situación. Y a través de info@temblores.org también recibimos todo y contratamos ahorita una oficina de prensa para poder diversificar todo, que es prensa@temblores.org. Así como todos nuestros canales, igual por inbox también recibimos toda la información y las analizamos, denuncias y todo. Lo importante acá es que nos envíen la información, nosotros podemos tramitar internamente todas estas denuncias. Hay un equipo de alrededor de 30 personas de temblores que está por un lado atendiendo personas, registrando los hechos, atendiendo prensa, y esta es como toda la organización que tenemos. Como repito nuevamente, pues estamos tratando de ampliar nuestras capacidades en la medida posible, pues esto es como los canales que les ofrecemos para comunicarse con nosotros. Bueno, pues nada, esta fue la invitación a Temblores. A título personal quiero agradecerles a todos ustedes, los del equipo de Temblores, por lo que están haciendo. Creo que estas cosas hacen que sea que tenga algo de esperanza y de luz el hecho de la protesta social en Colombia, el hecho de pensar distinto y el hecho de no someterse a lo que se nos ha querido someter. Muchas gracias por ese trabajo, muchas gracias por continuarlo y además por todos los proyectos que llevan alrededor de esto. Esperamos que sea un cambio, que ayude a un cambio y que pues nada, podamos seguir mejorando en el país donde ha sido tan difícil mejorar. Querido, muchísimas gracias por la invitación y un saludo a todas las personas que nos están escuchando. Gracias por estar con los ojos encima de Colombia y esperemos que podamos desescalar la violencia y construir democracia, movilización social que permita un cambio en este país. Al término de este podcast, las cifras siguen subiendo. Sigue subiendo la desazón, sigue subiendo la ansiedad, sigue subiendo la tristeza, sigue subiendo la ira. Las imágenes y denuncias que estamos viendo no son más que el resultado de la gota que rebasó la copa en nuestro país. Protestas en el día, masacres en la noche. La violencia que vivió nuestro campo durante décadas hoy se trasladó a nuestras ciudades. Las familias están viendo cómo la fuerza pública actúa sin ningún tipo de consideración de protocolos o derechos humanos, porque así se les ha enseñado a actuar, porque así, sanguinarios, violentos y bestiales, los necesita el Estado que nos mantiene en un estado de sitio sin declarar. Queda poco más de un año para nuestras próximas elecciones, y Colombia va a tener la oportunidad de desterrar de una vez por todas ese gobierno que nos ha dado odio, muerte y desesperanza durante las últimas 2 décadas. En este programa hemos hablado de los peores asesinos seriales de la historia y nos han enseñado muchas cosas de cómo funciona el ser humano. Pero la verdad es que ningún protagonista ha sido tan sanguinario y tan genocida como el Estado colombiano, que día a día nos recuerda que siempre podemos ser peores.